se refiere a lo que es la amenorrea. Pero ustedes saben que antes de poder comprender qué es la amenorrea, necesitamos saber exactamente lo que es, lo que significa y lo que implica una menstruación. Si nosotros no sabemos exactamente qué es un parto eutóxico, no vamos a poder comprender lo que es un parto distóxico. Lo mismo. Si no sabemos lo que es una amenorrea, pues resulta más difícil comprender lo que es, si no sabemos lo que es una menstruación resulta más difícil comprender lo que es una amenorrea. Menstruación. Definición. Se define como el desprendimiento cíclico o periódico de un endometrio secretor. Si ustedes se fijan, es muy fácil memorizar el concepto o la definición, que dice que es el desprendimiento cíclico o periódico de un endometrio secretor. Etimológicamente, menstruación significa propio de cada mes, o sea, algo que se presenta, algo que ocurre cada mes, y en este caso, en una mujer joven en edad reproductiva, es el sangrado genital. El concepto tiene una palabra fundamental que es muy, muy importante. Es la condición sine qua non, que dice un endometrio secretor. También menciona que es periódico o cíclico, o sea, cada cierto tiempo. En este caso es cada mes en condiciones normales. Pero repito, aquí la palabra clave fundamental es un endometrio secretor. Para que un endometrio sea secretor, se requiere obligatoriamente la acción de la progesterona. Si no hay progesterona, no puede haber endometrio secretor. Por otra parte, para que se produzca progesterona, se requiere el cuerpo lúteo. Un cuerpo lúteo funcionante, porque si no hay cuerpo lúteo, no se va a producir progesterona. Y para que exista cuerpo lúteo, obligatoriamente tiene que haber ovulación. Entonces, solo las mujeres que ovulan y no se embarazan presentan menstruación. ¿Por qué es importante el endometrio secretor? Porque es la única condición
en que el blastocisto pueda implantarse en la cavidad endometrial y de esta manera iniciar el embarazo. Si no es endometrio secretor, no se puede implantar el blastocisto. Actualmente se sabe que la parte más difícil de la reproducción humana es la implantación del blastocisto. Es mucho más frecuente que pueda producirse la fecundación o fertilización. Pero es menos probable que ese huevo fecundado pueda implantarse adecuadamente y empezar el embarazo. Todo este proceso de endometrio secretor se produce en las mujeres en edad reproductiva sin que la mujer tenga que estar pensando o preocupándose de que si su endometrio está adquiriendo las características de ser endometrio secretor. Por eso es que metafóricamente se dice que la menstruación es el llanto de un endometrio defraudado. ¿Por qué? Como les decía, el endometrio se prepara cada mes para un posible embarazo. El endometrio tiene que estar listo para que se pueda implantar el blastocisto. Si no hay blastocisto, lógicamente se va a presentar la menstruación. Ciclo menstrual. El ciclo menstrual empieza con el primer día de sangrado genital, y termina el día que precede al siguiente sangrado menstrual. La edad media o promedio de la primera menstruación o menarca es a los 12 años, .4. Ese es el promedio. Y la última menstruación, o sea, la menopausia, la edad media o promedio es a los 51 años. Fíjense, en condiciones normales, una mujer está prácticamente menstruando durante 39 años. Por otra parte, la menstruación es un atributo o una característica exclusiva de las mujeres en edad reproductiva y de las hembras de primates superiores. Los primates superiores son los monos sin cola. Entonces, aparte de las mujeres, también presentan menstruación las hembras de chimpancé, gibón, gorila, orangután. Cumplen con el requisito de ser
un sangrado que proviene de un endometrio secretor. ¿Cuál es el mecanismo de la menstruación? Habíamos mencionado que el cuerpo lúteo produce fundamentalmente progesterona, pero también produce estradiol. El cuerpo lúteo está programado genéticamente para poder funcionar durante 14 días aproximadamente. Y en ese tiempo produce progesterona y estradiol. Si no hay embarazo, a los 14 días el cuerpo lúteo deja de funcionar y se produce una caída brusca de los niveles de progesterona y de estradiol. Esto va a provocar una vasoconstricción prolongada. Luego de la vasoconstricción prolongada se produce una vasodilatación y finalmente el sangrado o la hemorragia uterina. Luego del sangrado, de iniciado el sangrado, nuevamente se produce una vasoconstricción sostenida que va a ayudar a parar el sangrado menstrual, y para esto se produce una agregación plaquetaria a las arterias espirales, que son ramas terminales de la uterina. Y también la presencia de sustancias vasoactivas como la prostaglandina F2 alfa. Y de esta manera cohíbe espontáneamente el sangrado menstrual y nuevamente se regenera la capa basal, que viene a ser la capa funcional, y da inicio a un nuevo ciclo menstrual. La menstruación es la manifestación externa del ciclo menstrual. Ahora vamos a hacer mención del ciclo estral. Los otros mamíferos, las hembras de otros mamíferos, por ejemplo, las perritas, no tienen un ciclo menstrual. Lo que tienen es un ciclo estral. Lo que tienen es un ciclo estral, o también llamado celo. Y el estro o celo es el periodo de aceptación de las hembras hacia los machos. O sea, es el periodo donde las hembras aceptan o desean aparearse. Entonces, repito, solo las mujeres en edad reproductiva y las hembras de los antropoides tienen ciclo menstrual, presentan menstruación. En cambio, las hembras de los otros mamíferos tienen el ciclo estral. Estro es sinónimo de celo, o sea,
donde las hembras están dispuestas o aceptan aparearse. Estro proviene de estrógeno, de la hormona femenina. Entonces, en estos hembras de animales, cuando los niveles estrogénicos están más elevados, aparece el impulso y el deseo de aparearse. En cambio, la evolución ha hecho que en las mujeres, los niveles elevados de estrógeno, pues, no provoquen este impulso. Pero sí está demostrado que cuando los niveles estrogénicos son más elevados, existe mayor disposición de las mujeres a mantener relaciones con sus parejas. Condiciones para considerar como menstruación un sangrado uterino. En algunas ocasiones, el sangrado menstrual puede presentar cierta ciclicidad, o sea, cada cierto tiempo, pero solo proviene de un endometrio proliferativo y por tanto no es un endometrio secretor, pero como ocurre con cierta periodicidad, puede confundirse con una menstruación. Y muchas veces es difícil diferenciar una menstruación de una metrorragia. Si es una menstruación, es algo fisiológico, algo natural y por tanto no requiere diagnóstico y tratamiento. En cambio, si es una metrorragia, es algo patológico que requiere diagnóstico y tratamiento. Repito, en algunas ocasiones, clínicamente es difícil diferenciar una menstruación de una metrorragia. ¿Cuáles son las características que debemos tomar en cuenta para considerar un sangrado uterino como menstruación? En primer lugar, y el requisito fundamental es que tiene que provenir de un endometrio secretor. Y lógicamente para esto se requiere la acción de la progesterona sobre el endometrio. Si ustedes recuerdan las primeras clases cuando hablábamos de biopsia de endometrio, pues los estudios histológicos pueden determinar si se trata de un endometrio proliferativo o endometrio secretor. En condiciones normales, en la primera mitad del ciclo menstrual, vamos a suponer que dure 28 días, en la primera mitad es un endometrio proliferativo debido a la acción de los estrógenos, fundamentalmente del estradiol. En cambio, la segunda mitad del ciclo menstrual tiene que ser un endometrio secretor debido a la acción de la progesterona.
Otra característica muy importante es que debe cohibir espontáneamente. Debe parar el sangrado en forma espontánea. No tiene que hacerse absolutamente nada, y debe parar en forma espontánea. La media o promedio del sangrado menstrual es de 4 a 6 días. Entonces, otra característica importante es que debe parar espontáneamente. Otra característica fundamental es que es un sangrado incoagulable. Dentro la cavidad uterina o cavidad endometrial, efectivamente se producen coágulos, pero sale al exterior en forma líquida, Esto debido a la acción de la plasmina. La plasmina, como ustedes saben, es una enzima que disuelve los coágulos. Y de esta manera, pues sale al exterior en forma líquida la menstruación. Cuando un sangrado menstrual presenta coágulos, implica que es un sangrado abundante y que la plasmina es insuficiente. Molimen catamenial. Quiero aclarar que catamenia es sinónimo de menstruación. Por tanto, podemos decir sangrado menstrual o sangrado catamenial. Repito, menstruación y catamenia son sinónimos. Molimen es una palabra latina que significa esfuerzo. Esfuerzo para eliminar algo. En este caso, para eliminar el sangrado uterino. Generalmente, muchos síntomas y signos acompañan o preceden a la menstruación. Y estos signos y síntomas que acompañan o preceden a la menstruación reciben el nombre de molimen catamenial. Estos signos o síntomas pueden ser locales, pueden ser generales. Y cuando se presentan, pues estos signos y síntomas varían mucho de una mujer a otra mujer. En algunas mujeres puede haber cefalalgia, precordalgia, palpitaciones, vértigos o síntomas de vagotonía como cialorrea, hiperclorhidria, diarrea, constipación que pueden acompañar a la menstruación. Repito, no todas las mujeres presentan lo que se denomina el molimen catamenial y si presentan puede variar de una mujer a otra mujer.
características de la menstruación normal. Por muchos años se han presentado o se ha mencionado que las características del ciclo menstrual son las siguientes. Pero desde el año 2013, la FIGO ha presentado una nueva clasificación, ya son hace 8 años, que no tiene todavía una aceptación generalizada y se sigue utilizando en la práctica todavía con bastante frecuencia las siguientes características. Duración del ciclo menstrual. Dijimos que el ciclo menstrual empieza el primer día del sangrado y termina el día que precede al sangrado siguiente. Una duración normal es de 28 días más menos una semana. En otras palabras, la duración de un ciclo menstrual se extiende desde 21 hasta 35 días. Este dato es obtenido del libro de Obstetricia y Ginecología de Johns Hopkins. En general, puede variar muy poco con otros autores que pueden mencionar entre 22 a 34 días. Por tanto, la duración del ciclo menstrual se extiende desde 21 hasta 35 días. Ahora, la duración de la menstruación. La duración del sangrado menstrual es de 2 a 7 días. La media es de 4 a 5 días. Entonces, pero si una mujer viene a consulta y refiere que su ciclo menstrual solo dura 2 días, está dentro de lo normal. Y si otra paciente refiere que su menstruación dura 7 días, también está dentro de lo normal. Es evidente que los primeros días del sangrado menstrual y los últimos días del sangrado menstrual son más escasos. En cambio, los días intermedios son más abundantes. El volumen menstrual. La media o promedio es de 30 ml o centímetros cúbicos. 30 ml o centímetros cúbicos, independientemente de que si dura solo 2 días o dura hasta 7 días. Y el rango normal es desde 5 hasta 80 ml. Un sangrado menstrual mayor a 80 ml o centímetros cúbicos necesariamente va a provocar una anemia ferropénica. Porque
Si el sangrado es mayor de 80 ml, la mujer pierde mucho más hierro de lo que le ingresa con los alimentos cada mes, inclusive teniendo una comida variable, sin ser vegetariana, sin ser vegana, nada. Entonces, aún teniendo una comida variable, normal o completa, con una menstruación mayor a 80 centímetros cúbicos, necesariamente va a desarrollar anemia ferropénica. Definiciones. Con frecuencia van a escuchar el término de metrorragia. Es el sangrado uterino diferente o independiente de la menstruación. La menorragia es el sangrado uterino abundante, sangrado uterino menstrual abundante, o sea, mayor a 80 centímetros cúbicos. Y la menometrorragia es el sangrado uterino abundante independiente de la menstruación. Como les decía, la Federación Internacional de Ginecología Obstetricia en 2013 presenta una nueva terminología del sangrado uterino. En cuanto al volumen, solo hace referencia al sangrado menstrual abundante y esto implica un sangrado mayor a 80 centímetros cúbicos en cada menstruación. Lógicamente, como habíamos mencionado, este sangrado abundante va a tener implicaciones físicas en el estado de salud, emocionales y sociales. Luego hace una referencia a la regularidad y en este caso a la variación de ciclo a ciclo menstrual. Es un sangrado menstrual irregular cuando la variación de un ciclo a otro ciclo es mayor a 20 días. Por ejemplo, si normalmente la menstruación dura se presenta, cada 30 días, habitualmente alrededor de los 30 días, y luego se presenta después de 50 días, ya se considera como un sangrado menstrual irregular. También la ausencia de sangrado menstrual viene a ser lo que corresponde a la amenorrea.
Pero en este caso, la FIGO aclara que tiene que ser la ausencia de sangrado menstrual igual o mayor a 6 meses. 6 meses. Por tanto, actualmente, para la FIGO, amenorrea es cuando existe ausencia de menstruación por 6 o más meses. También hace referencia a la frecuencia. Según la FIGO, actualmente la frecuencia o la longitud del ciclo menstrual es normal si se presenta cada 24 a 38 días. Y les dije que muchos textos y bastante utilizados, bastante confiables, como Obstetricia y Ginecología de John Hopkins, Obstetricia y Ginecología de Hart, todos estos utilizan 28 días más menos una semana, pero la FIGO plantea 24 a 38 días. Dice que es un sangrado menstrual infrecuente si la menstruación se presenta después de 38 días. Y aclara que es un sangrado menstrual frecuente si la menstruación se presenta antes de los 24 días. Duración normal. Según la FIGO, la duración normal es de 3 a 8 días. Y es un sangrado menstrual prolongado si dura el sangrado más de 8 días, y es un sangrado menstrual acortado si el sangrado dura menos de 3 días. Luego habla del sangrado irregular, o sea, un sangrado no menstrual, y entre estos están el sangrado intermenstrual. Este es un sangrado de escaso volumen, de corta duración, que se presenta entre 2 menstruaciones establecidas. El sangrado poscoital es el sangrado que se produce después de las relaciones sexuales. Y también existe el manchado pre- y postmenstrual, o sea, un sangrado escaso, por eso manchado, de corta duración, que puede presentarse antes y después de la menstruación. Y finalmente, habla sobre el sangrado fuera de la edad reproductiva, sangrado posmenopáusico. Este sangrado es el que se presenta después de más de un año, de la última menstruación. Y la menstruación precoz, cuando el sangrado menstrual ocurre antes de los 9 años. La FIGO utiliza antes de los 9 años. Otros textos, también muy confiables, utilizan antes de los 8 años. Muy bien, con esto hemos hecho una aclaración de lo que es la
menstruación, sus características, los requisitos que debe tomarse en cuenta para diferenciar una menstruación de una metrorragia. Si ustedes se han fijado, hemos utilizado el término de metrorragia. ¿Por qué razón? Porque la palabra útero, en español hay demasiados sinónimos. Por ejemplo, les dije que menstruación es sinónimo de catamenia. Por otra parte, útero es sinónimo de hístero. Por eso decimos histerectomía, extirpación del útero. Útero es sinónimo de metro. Por eso empleamos los términos de metroplastía, una cirugía correctiva del útero, o metrorragia, un sangrado anormal del útero. Y también es un término correcto decir matriz, pero en general las señoras son las que utilizan más la palabra matriz y los médicos utilizamos más útero, hístero, metro. Entonces, esa es la razón para decir metrorragia. Vuelvo a repetir. Y quiero volver a hacer hincapié en el concepto de menstruación, que dice que es el desprendimiento cíclico o periódico de un endometrio secretor. Cíclico o periódico es cada cierto tiempo, en este caso, cada mes. Pero la palabra clave o fundamental es secretor. Y vuelvo a repetir, para que el endometrio sea secretor, se requiere la acción de la progesterona. Si no hay progesterona, no puede haber endometrio secretor. Para que se produzca progesterona, necesariamente se requiere un cuerpo lúteo funcionante. Y para que exista cuerpo lúteo, necesariamente y previamente debe existir ovulación. Entonces, solo las mujeres que ovulan y no se embarazan, producen menstruación. Por eso les decía que metafóricamente la menstruación se dice que es el llanto de un endometrio defraudado. Porque el endometrio en mujeres en edad reproductiva se prepara cada mes, se alista, se prepara para un posible embarazo. También les comentaba que si no existe un endometrio secretor, no es posible que el blastocisto se implante. Si el blastocisto no se implanta, pues va a terminar en aborto. Entonces, es fundamental que exista endometrio secretor adecuado. Además, tiene que ser
muy adecuado para que pueda implantarse el blastocisto. Y también les mencioné que en la reproducción humana la parte más difícil es la implantación del blastocisto. Es mucho más difícil que la fertilización o fecundación. Y también aclaramos que la menstruación es una característica que solo se presenta en la mujer y en hembras de primates superiores antropoides. Por tanto, existe menstruación en hembras de chimpancé, gibón, gorila y orangután. El resto de las hembras de los otros mamíferos solo tienen el ciclo estral o periodo de celo, que es el periodo donde las hembras aceptan aparearse. Muy bien, esto fue la introducción y la siguiente clase vamos a avanzar ya lo que es amenorreas. Por favor, si tienen tiempo, lean lo que es amenorreas. Amenorrea primaria y amenorrea secundaria. Vamos a explicar con detalle lo que son las amenorreas y van a ver la gran cantidad de síndromes de amenorrea. Por favor, antes de terminar la clase, quiero preguntarles si ustedes saben si va a haber o no va a haber receso de 2 semanas que existió el año pasado, por ejemplo. ¿Alguien sabe o no? Vuelvo a preguntarles si va a haber o no receso académico. La verdad no han dicho nada, pero por rumores creo que 1 semana. Mire, entonces yo tampoco sé con precisión, pero por favor, si me escuchan y pueden comentarles a sus compañeros, el día lunes por la noche no va a ser posible pasar la clase por razones de fuerza mayor, pero les quiero pedir, si la clase del lunes podemos reemplazar el martes a la misma hora al día siguiente. ¿Es posible o no es posible? El día martes a la misma hora, reemplazar la clase del lunes. Sí, doctor, yo creo que está bien porque en ese horario teníamos medicina legal, pero ya se terminó, pues sí tenemos que dar examen el viernes. Perfecto. Entonces, les voy a quedar muy agradecidos porque veo que no están conectados muchos alumnos en la clase. Entonces, por favor, avísenles, comuníquenles a sus compañeros que la clase del día lunes la vamos a pasar el día martes, o sea, un día después y a la misma hora. ¿Está bien? Si es que hay clases normalmente, entonces va a ser el próximo martes y después vamos a continuar
con el horario establecido. ¿Está bien? Sí, doctor. Muy bien. Sí, Entonces, doctor, muchas gracias. gracias a ustedes, que tengan un buen fin de semana y por favor vean el capítulo de amenorrea para que puedan comprender y les resulte más fácil.